Hechos irregulares. Una situación se registró en Cotiza luego de accionar de un grupo de militares. Sucesos. Fuerza Armada anuncia rendición y captura de efectivos de la Guardia Nacional en Cotiza. Medidas migratorias. Ecuador pedirá antecedentes penales apostillados a todos los venezolanos que ingresen a esa nación. Por desacato, Sala Constitucional del TSJ declaró nula a la actual directiva de la Asamblea Nacional. Cuestionamiento. Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, rechazó sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Feminicidio. En Ecuador fue asesinada a puñaladas una joven a manos de un individuo venezolano. Repudio. Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, condenó actos de xenofobia contra los venezolanos en Ecuador. Brutal represión. Unión Europea rechaza sucesos en Nicaragua. Nuevo proyecto. Nicky Jam estará con Will Smith en una producción cinematográfica. Since 9/11, we've gone high-tech. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, feliz mañana. Bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Buenos días, Néstor. Buenos días, Marieta. Amigos, muy buenos días para todos. De inmediato vamos a iniciar nuestro acostumbrado recorrido por todo el país para conocer cómo amanece Venezuela. Hola, buenos días. En el Salón Ezequiel Zamora de la alcaldía con el mismo nombre, el alcalde Rafael Alemán sostuvo un encuentro de trabajo con su equipo de gobierno, enmarcado en las adecuaciones que llevan adelante para cumplir con las líneas trazadas en el plan del presidente Nicolás Maduro. Alemán mencionó que están centrados en 5 áreas, como son la económica, social, poder popular, derecho a la ciudad y administrativa. El alcalde refirió además que en el accionar irán ajustando los detalles necesarios para optimizar la gestión del equipo. Desde el Estado Cojedes, Héctor González, Noticiero Venevisión. Buenos días. Trabajadores y obreros de la Universidad del Zulia exigen el cumplimiento del contrato colectivo y un aumento salarial que realmente cubra las necesidades de los trabajadores. Señalan que se están violando los derechos laborales, por lo que exigen que se respete el artículo 91 de la Constitución para poder seguir trabajando en la Casa de Estudios. De lo contrario, realizarán un paro indefinido. Desde el Estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. La presidencia del Consejo Legislativo del Estado Táchira exhortó a la gobernación de la entidad y a la alcaldía del municipio San Cristóbal a sumarse a la misión Venezuela Bella en beneficio de la ciudadanía. El ente legislativo aplaudió la aprobación de casi 26 millones de bolívares soberanos para atender las primeras 60 ciudades más pobladas del país, con planes de rescate de áreas y mantenimiento, así como ejecución de proyectos de desarrollo. El Parlamento Regional se puso a la orden para la búsqueda de asignación pronta de recursos a fin de ejecutar trabajos en el estado fronterizo. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana anunció la captura de los efectivos militares que este lunes robaron armamento y generaron una situación irregular en el comando de la Guardia Nacional de Cotiza aquí en Caracas. Según el comunicado emitido por la institución castrense, los efectivos adscritos al comando de zona número 43 de la Guardia Nacional Bolivariana sometieron al capitán Gerson Soto Martínez, comandante del puesto de coordinación policial Macarao, desde donde se desplazaron en 2 vehículos militares. Luego irrumpieron contra la sede del Destacamento de Seguridad Urbana ubicado en Petare, municipio Sucre, sustrayendo de allí un lote de armas de guerra y secuestrando bajo amenaza de muerte a 2 oficiales y 2 guardias nacionales del referido destacamento. La FAN precisó que los efectivos de la Guardia Nacional fueron detenidos en la sede de la Unidad Especial de Seguridad Guaraira Repano, en Cotiza, a donde se habían dirigido, y durante el proceso se recuperó el armamento robado. Según el documento, se les aplicará todo el peso de la ley por traicionar su juramento de fidelidad a la patria y sus instituciones. En el comunicado,
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana denunció que este tipo de actos están motivados por oscuros intereses de la extrema derecha y son contrarios a las normas elementales de la disciplina militar y al honor y a las tradiciones de la institución. Aseguran que todas sus unidades operativas, dependencias administrativas e institutos educativos se encuentran funcionando bajo completa y absoluta normalidad. Una situación irregular se registró en la parroquia Cotiza, aquí en Caracas, luego de la acción de un grupo de militares en el destacamento de la Guardia Nacional adyacente a la zona. De acuerdo a la información que ofreció el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en su cuenta Twitter sobre el hecho, se conoció que los efectivos militares robaron armamento y se confinaron en el destacamento de la Guardia Nacional de Cotiza, donde fueron reducidos. Cabello también aseguró que se les estaba practicando interrogatorios y que harán públicos los detalles. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia reiteró que la actual directiva de la Asamblea Nacional está en desacato y sus actos son nulos por la omisión de sentencias del año 2017. Diana Vázquez tiene los detalles. El presidente de la Sala Constitucional del máximo tribunal del país, Juan José Mendoza Jover, explicó que la Asamblea Nacional ha cometido graves fallas inconstitucionales al haber declarado la usurpación de la presidencia de la República, activación de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución Nacional, petición a 46 países de congelar cuentas bancarias del Estado venezolano, amnistía para los denominados presos políticos y garantías militares, así como la aprobación de un canal humanitario. Desconocen al Poder Judicial al desacatar sus fallos, al Poder Electoral que realizó el proceso electoral en el cual fue elegido, proclamado y juramentado como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, al Poder Ejecutivo al desconocer la investidura de su titular y, la más grave, al titular de la soberanía, el pueblo, quien lo escogió en comicios transparentes mediante el sufragio universal, directo y secreto. El magistrado Mendoza Jover alertó que se activarán mecanismos constitucionales ante el desconocimiento de las sentencias del TCJ. Se arriesga que en su contra se activen los mecanismos de desobediencia, la cual deberá ser tenida como legítima si y solo si, como se ha indicado precedentemente, se han agotado previamente los mecanismos e instancias que la propia Constitución contiene como garantes del Estado de Derecho en el orden interno, y a pesar de la declaración de inconstitucionalidad, el agravio se mantiene. El segundo vicepresidente del máximo tribunal del país aseguró que le corresponde al Ministerio Público y no a la Asamblea Nacional dictar acciones para la protección de la Constitución y el Estado venezolano, y ordenó remitir una copia de esta sentencia a la Asamblea Nacional Constituyente, Poder Ejecutivo y Fiscalía General de la República. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuestionó la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró nulos a la directiva que preside y a los actos parlamentarios realizados. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Guaidó rechazó también que el dictamen del máximo tribunal señale que la actuación de los legisladores acarrea responsabilidad penal individual y que el acuerdo que aprobó la Cámara el pasado 15 de enero sobre el presidente de la República representa un acto de fuerza que busca derogar la Constitución. Y aquí está el hecho de fuerza del Parlamento Nacional. La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí está la fuerza de esta Asamblea Nacional representada por el voto popular, única institución legítima electa por el pueblo de Venezuela, reconocida así por esos ciudadanos en cabildos abiertos, por esa expresión masiva de reencuentro de los ciudadanos y también por la comunidad internacional. Así que claro, estamos haciendo uso de esa fuerza legitimadora. El parlamentario criticó además que se haya declarado inconstitucional la solicitud de ayuda humanitaria y la amnistía para militares y civiles. Aclaró la intención de los mensajes que envían desde la Asamblea Nacional al sector castrense. Nosotros no pretendemos dividir las Fuerzas Armadas, todo lo contrario. Todo lo contrario. Como a la sociedad la queremos unir en un solo cuerpo, respetable,
querido por los venezolanos. El diputado Guaidó informó que la Asamblea Nacional este martes en la sesión ordinaria continuará avanzando en el marco normativo que orientará el tránsito en la ruta que estableció el Parlamento desde este 10 de enero, basados en los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución Nacional. En el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reveló que ascendió a 27 el número de efectivos de la Guardia Nacional detenidos por los sucesos ocurridos durante la madrugada de este lunes en el sector Cotiza de Caracas. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Cabello ofreció detalles de la operación militar puesta en marcha durante las primeras horas de este lunes, luego de que estos efectivos pertenecientes a la Guardia Nacional asaltaran una instalación castrense y que culminó con la rendición del grupo en terrenos del Parque Nacional Guaraíra Repano. Hasta ahora fueron detenidos en el sitio 25, más 2 que fueron detenidos en otro lugar. Hasta ahora que entramos a la reunión 27. Eso puede seguir aumentando. Dirigido todos por el sargento mayor de tercera, Vandres Figueroa. Entregaron lo que ellos tenían, lo que se habían robado de las instalaciones militares y ahora serán sometidos a la justicia militar. En este sentido es muy severo para un profesional hacer lo que hizo, tiene que asumir la responsabilidad. También aseguró que la Asamblea Constituyente tiene todas las atribuciones para actuar luego de que el máximo tribunal de la Nación declarara la nulidad en las decisiones que tome la directiva del Parlamento Nacional. Lo que diga Guaidó, ¿verdad?, nos tiene sin cuidado. Guaidó es un problema para la oposición, no para nosotros. La Asamblea Nacional de esto va a salir peor de como entró. Peor, más dividida, más fraccionada, atacándose entre ellos. Cuando ahí se levanta una voz con algún nivel de cordura a hablar, se lo comen vivo. Diosdado Cabello expresó que las investigaciones demostrarán que los hechos irregulares de este lunes guardan relación con lo que considera como llamados a la desestabilización desde algunos sectores de la política nacional. El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente informó que para el próximo miércoles 23 de enero se tienen preparadas 3 concentraciones en la Plaza Abrión de Chacaíto, Plaza Sucre de Catia y en el INSES de la Avenida Nueva Granada. Movilizaciones que confluirán en la Plaza Oleari del centro de Caracas. Desde La Rinconada, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Primero Justicia desconoció la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declara inconstitucional a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional electa el 5 de enero de este año. En un comunicado, el partido político considera que la resolución del TSJ atenta contra la voluntad del pueblo que votó en las elecciones parlamentarias de 2015. Primero Justicia ratificó su apoyo y reconocimiento a la directiva de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, Edgar Zambrano como primer vicepresidente, Stalin González como segundo vicepresidente. También reiteró su respaldo a las actividades convocadas por el Poder Legislativo para los próximos días. En Ecuador, este sábado fue asesinada a puñaladas una joven embarazada de 22 años de edad a manos de un individuo venezolano quien la retuvo por cerca de 90 minutos en plena calle de la ciudad de Ibarra. La inadecuada actuación de la policía ante este hecho provocó la remoción de la gobernadora y el comandante de la provincia de Imbabura. Cristian Tinajero, de nuestro canal aliado Ecuavisa, nos amplía. El dolor es incontenible entre los familiares de Diana Carolina Ramírez Pérez, de 22 años. La joven embarazada que perdió la vida en manos de su novio de nacionalidad venezolana la noche del sábado en el centro de Ibarra. Deja a 2 niños en la orfandad. Todavía no conocemos las causas, sabemos que trataron de convivir creo una semana juntos y
De ahí todo lo demás estarán ya en los informes de Fiscalía. Tras el suceso, la ministra del Interior, María Paula Romo, llegó a Ibarra este domingo para tomar medidas ante la situación de inseguridad que vive la provincia de Imbabura. En rueda de prensa, dijo que los uniformados que acudieron a la emergencia debían precautelar la vida de la rehén. La policía no solo puede usar la fuerza, tiene la obligación de hacerlo. Lo repito, cuando se trata de proteger una vida, la policía no puede dudar. Por ello informó que el comandante de policía de Imbabura y los oficiales que estuvieron al mando del incidente donde murió Diana serán trasladados a otras provincias. Por su parte, Patricio Carrillo, jefe de operaciones de la policía, reveló ciertos problemas en ese procedimiento. Aparecería como una respuesta absolutamente desordenada de la policía, una policía que no tuvo el control, que no acordonó adecuadamente el sitio del suceso. El venezolano implicado podría enfrentar una sentencia de 29 a 40 años de prisión por el delito de femicidio con agravantes. En la audiencia de flagrancia, el juez dictó prisión preventiva por 90 días. En este momento el señor se encuentra preso y con rumbo hacia la Taconga. Simplemente se están tomando las medidas del caso para su traslado. Además, las autoridades incrementaron la presencia policial en la ciudad para evitar más actos de violencia. Este trágico hecho provocó también la destitución de Marisol Peñafiel como gobernadora de Imbabura. Y en las ciudades ecuatorianas de Tulcán e Ibarra se registraron presuntos incidentes de agresión contra algunos ciudadanos venezolanos, pese a que no tenían relación con el crimen de la joven Diana Carolina Ramírez. Paola Andrade de Ecuavisa tiene más detalles de la situación en el siguiente informe. La ciudadanía de Tulcán se organizó la tarde de este domingo para realizar una caravana motorizada y un plantón en el centro de la ciudad contra el asesinato de Diana Carolina. Mientras esto ocurría, un grupo de venezolanos gritaba frases en contra de la manifestación. Esto produjo el enojo de un grupo de personas. La policía intervino para evitar agresiones, llevándose a los extranjeros. Estaban gritando, vociferando palabras groseras, soeces a los señores que estaban haciendo la marcha con los letreritos, porque se trata de como que estamos un poquito descontentos. El evento suscitado en la ciudad de Ibarra congregó a los tulcaneños. Decenas de vehículos y camiones salieron a las calles para exigir seguridad. Es el momento de que el presidente, el gobernador, las autoridades salgan a defender nuestros derechos. Queremos que se reformen las leyes contra todo tipo de violencia. Tenemos asambleístas que por eso están ahí. Asimismo, exigen se refuerce el control migratorio de manera urgente. En Ibarra también se registraron percances. Varios extranjeros fueron desalojados y en algunos casos agredidos por la ciudadanía indignada. En la Panamericana Norte se observaron grupos de migrantes que huyeron de esa ciudad con un destino incierto. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, condenó lo que considera actos de xenofobia contra los venezolanos en Ecuador tras el asesinato de una joven embarazada por su pareja de nacionalidad venezolana. A través de su cuenta en Twitter, Rodríguez aseveró que la criminalización por origen nacional es una de las peores formas de xenofobia y mucho más grave al ser incitada a su juicio por el gobierno del presidente Lenín Moreno contra los venezolanos en Ecuador, por lo que exigió respeto a los derechos humanos y cese en la persecución a los venezolanos en ese país. Y Ecuador pedirá a partir de hoy los antecedentes penales apostillados a todos los venezolanos que ingresen a esa nación. Así lo anunció el vicepresidente de ese país, Otto Sonnenholzner, pocos días después de que fuera detenido un ciudadano venezolano involucrado en un feminicidio. El agresor en este caso es un ciudadano extranjero, lo que podría provocar una generalización que solo traerá más violencia. Hemos agotado todos los esfuerzos, pero Venezuela se niega a entregar bases de datos que nos permitan verificar la información de quienes llegan al país. Desde hoy, y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la comunidad andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado.
Horas antes, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reaccionó ante el crimen, asegurando que su país ha abierto las puertas a la migración procedente de Venezuela, pero que no sacrificará la seguridad de su población. En un comunicado anunció además que ha dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los migrantes venezolanos y avanzó que desde el gobierno se analiza la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso para los migrantes. Jorge Arreaza, canciller de la República, responsabilizó a Lenín Moreno, presidente de Ecuador, de las agresiones contra la integridad física y moral de los venezolanos que viven en ese país. Liz Flores nos amplía los detalles. El ministro de Relaciones Exteriores leyó un comunicado emitido por el Gobierno Nacional en el que se refiere al caso del ciudadano venezolano acusado de feminicidio. La República Bolivariana de Venezuela denuncia y rechaza la decisión del gobierno ecuatoriano de crear lo que ha llamado, abro comillas, brigadas para controlar la situación legal de los venezolanos, cerramos comillas, medida confesamente derivada de la criminalización de la nacionalidad venezolana por ser constitutiva de un patrón de violación de derechos humanos, al tratarse de un ataque generalizado y sistemático contra una colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos o culturales, en razón de lo cual el Estado venezolano se reserva la decisión de acudir a instancias internacionales pertinentes en busca de determinar las responsabilidades que correspondan en el marco del derecho internacional. El comunicado del presidente Moreno instigó una espiral de violencia xenófoba contra la comunidad migrante venezolana en el Ecuador y corresponde a su gobierno la obligación de preservar la integridad y la vida de los venezolanos y las venezolanas en ese país. Ha dicho que a partir de estos acontecimientos van a comenzar a exigir los antecedentes judiciales, penales, apostillados. Señor vicepresidente del Ecuador, infórmese bien, porque este trámite apostillado se solicita desde el año pasado y hemos hecho todos los esfuerzos para, de manera oportuna, poder facilitarlo. Es decir, ya ese trámite se está emitiendo por la Cancillería venezolana. Jorge Arreaza, canciller de la República, informa que actualmente en Venezuela viven 500.000 ecuatorianos, 10 veces más de los venezolanos que están en Ecuador. Destaca que el gobierno bolivariano mantiene una política de respeto sin señalar ni perseguir a ningún grupo humano, por lo que exige respeto a la dignidad de los inmigrantes venezolanos. Acusa al mandatario de Ecuador de echarle leña al fuego a la xenofobia contra los venezolanos. Es por esto que informa que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó reforzar el plan Vuelta a la Patria para traer de regreso al país a los venezolanos que están siendo maltratados y perseguidos en Ecuador. Desde la Casa Amarilla, Liz Flores, Noticiero Venevisión. En Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional reconoció y justificó la autoría del atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes de la Policía al sur de Bogotá, que el pasado jueves causó 21 muertos, entre ellos el atacante y 68 heridos. Carlos Barragán, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos cuenta más. Este es el comunicado que aparece en la página oficial del ELN. Afirma inicialmente que el 25 de diciembre el gobierno aprovechó su tregua y bombardeó con 12 bombas varios campamentos. Al justificar el ataque, recuerda que la Escuela de Cadetes es una instalación militar de preparación de hombres para el combate. Por tanto, la operación realizada contra dichas instalaciones y tropas es lícita dentro del derecho de la guerra. No hubo ninguna víctima no combatiente. Afirma que fue el gobierno quien decidió tener los diálogos en medio del conflicto. Entonces, muy desproporcionado que mientras el gobierno nos ataca, plantee que nosotros no podamos responder en legítima defensa. Finalmente le dicen al presidente Duque que la guerra no es el futuro de Colombia y le piden que envíe su delegación de diálogos a la mesa. Una mesa que el pasado viernes se acabó con la decisión del jefe de Estado de levantar las órdenes de captura de los negociadores y pedir a Cuba su detención. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, exigió al gobierno venezolano responder si hay o no presencia del Ejército de Liberación Nacional en su territorio. Holmes Trujillo pidió respuestas concretas, pues a su juicio, el gobierno nacional ha tenido posiciones evasivas frente al tema. El canciller colombiano aseguró que miembros del ELN se encuentran en territorio venezolano, por lo que instó a verificar la presencia de los mismos y que en caso de ser positivo entregarlos a las autoridades competentes y hacer efectiva la circulación roja de Interpol.
Y la aparición en las últimas horas de unas fotografías que generaron muchas dudas en Colombia sobre las primeras versiones que las autoridades entregaron sobre la forma como entró la camioneta bomba a la Escuela de Cadetes General Santander. José Polanco de la Alianza Informativa Latinoamericana tiene todos los detalles. Las fotografías las reveló Noticias 1. En ellas se ve el momento en que la camioneta bomba rueda por las calles internas de la Escuela General Santander, minutos antes del atentado. En una de las fotografías que hacen parte de la investigación oficial y que no fueron mostradas a la opinión pública, se ve cuando el vehículo, que según gobierno y fiscalía manejaba José Aldemar Rojas, transita sin problema junto a dos formaciones de uniformados que a esa hora realizaban labores dentro de la unidad policial. En esta otra foto se le ve pasar por otra calle interna de la escuela, calle que es conocida como Avenida Chile. Y en esta otra foto, sí entregada a los medios de comunicación, se ve cuando el carro bomba es parado por un policía que, según las fuentes de la investigación, le pedía que retrocediera porque no podía andar por ese lugar. Las fotos contradicen las versiones que inteligencia de la policía, del ejército, de la fiscalía y voceros del Ministerio de Defensa entregaron diligentemente a los medios horas después del atentado, en las que aseguraron que el conductor de carro bomba entró a la fuerza a la Escuela General Santander. Consultadas hoy sobre estas imágenes y las aparentes contradicciones, las mismas fuentes que nos habían contado la primera versión de un ingreso a la fuerza del carro bomba a la escuela, aseguraron que el vehículo no alcanzó a estar dentro de la escuela más de 48 segundos antes de hacer explosión. Sin embargo, el hecho de que aparentemente la camioneta no haya entrado de manera forzada y sin derrumbar una baranda y sin haber sido detectada por los perros antiexplosivos de la Guardia genera dudas sobre si hubo o no fallas de seguridad en la escuela. Un tema que otra fuente de la policía nos aseguró será motivo de indagaciones para establecer posibles irregularidades. Otra cosa piensa el ministro de Defensa. Aquí lo primero es la seguridad del pueblo colombiano. Después ya habrá una investigación interna y ese tema será mirado. Pero no podemos buscar los culpables en la escuela de cadetes. Tenemos que buscar los culpables en las personas que hicieron el acto terrorista, ni más faltaba. Mientras se definen responsabilidades, si las llega a haber, las autoridades siguen escarbando para establecer hasta el más mínimo detalle de lo ocurrido el jueves pasado. Ministros de la Unión Europea rechazaron la represión que vive Nicaragua y expresaron estar dispuestos a ayudar para negociar una solución pacífica a la crisis actual por la que atraviesa el país. Asimismo, ratificaron que continuaron el trabajo para crear un grupo de contacto internacional para Venezuela. El organismo internacional calificó como una brutal represión las víctimas mortales, los arrestos y procedimientos judiciales arbitrarios registrados en Nicaragua durante las protestas de abril de 2018. Aseguraron continuarán las sanciones, pero que apoyarán para que se pueda celebrar elecciones en el país centroamericano. Sobre Venezuela, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, expresó que el grupo de contacto que se impulsa con países de la región para apoyar el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición podría empezar a trabajar en el mes de febrero. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa en su noticiero Venevisión. Quédense con nosotros que ya venimos con mucha más información. Amigos, continuamos con las informaciones. El director del Foro Penal, Alfredo Romero, exigió al Estado ecuatoriano la protección de migrantes venezolanos. Romero, mediante su cuenta de Twitter, destacó que un crimen cometido por un venezolano no puede justificar la xenofobia y ataques a toda la comunidad. La agresión contra los venezolanos comenzó luego de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó la creación de brigadas para controlar la situación legal de migrantes venezolanos a raíz del asesinato de una embarazada por parte de un hombre de nacionalidad venezolana. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, propuso enmendar la Constitución del estado para proteger al territorio zuliano. Así lo anunció el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello. Nuestra compañera Jenny Soto nos amplía esta información. Con el objetivo de evitar cualquier posibilidad de dividir al Zulia del resto del país, se estarían realizando cambios en la Constitución del Estado. Así lo manifestó Cabello durante la reunión semanal con autoridades de la región. El gobernador Omar Prieto ha pedido sendas reuniones que estamos efectuando con el Consejo Legislativo para solicitar enmiendas en torno a esto y que de la Constitución del Zulia desaparezca esos articulados
ya que nosotros somos una sola patria, una sola república. Calificó como exitosos los trabajos de mantenimiento en el sector eléctrico. Igualmente informó que los niveles de combustible son óptimos y está garantizada la distribución de gasolina. Tenemos, una semana de todo tipo de combustible y en el caso de gasoil, como decimos nosotros, diésel, tenemos más de 10 días. Así que no hay ninguna razón para que haya nerviosismo. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, convocó a la ciudadanía a participar en las concentraciones que denominaron reencuentros de los venezolanos el próximo 23 de enero. En el caso de la capital, el parlamentario explicó que la actividad se realizará en 10 puntos de la ciudad. Desde el Unicentro El Marqués, desde Plaza Las Américas, Santa Fe, en el Puente La Nueva Granada, Avenida Victoria, Centro Comercial Milenio, en la Torre Exa, en la Plaza Madariaga y en Cotiza. Serían los 10 puntos desde las 10 de la mañana en la ciudad de Caracas. El diputado explicó que este martes 22 de enero se darán más detalles de la convocatoria. En el Estado portuguesa fue juramentada la nueva directiva del Consejo Legislativo, en donde tendrán como prioridad la promulgación de leyes en fomento de la actividad productiva en la entidad llanera. Emmanuel Sereno con la información. Tras resultar electos el pasado 20 de mayo del 2018, los legisladores del Estado portuguesa votaron por unanimidad para la escogencia de la nueva directiva del Consejo Legislativo, resultando favorecidos Henry Pérez como presidente y María Gabriela Gil como vicepresidenta. Ya hemos adelantado algunas leyes, como es la ley de contribución de las empresas del Estado. Hemos adelantado el trabajo con algunos planteamientos de leyes que van en beneficio, como por ejemplo la reforma de la ley del SAREC y la reforma de la ley de materiales minerales no metálicos. El acto de juramentación de la nueva directiva del Parlamento Regional estuvo a cargo del constituyente Francisco Torrealba y del gobernador Rafael Calles. Consejo Legislativo unido, unificado, que ha venido respaldando al gobierno en todas las propuestas y desplegado en todo el territorio. Poco las tareas que hemos discutido, que hemos hablado hace pocos días, de eso se trata. Ir a la calle, acompañar cada vez más a nuestro pueblo, movilizarnos de manera permanente y obviamente estar aprobando las leyes necesarias para el desarrollo del Estado. Finalmente, el mandatario regional instó a la militancia del chavismo a participar en las movilizaciones en respaldo al presidente Nicolás Maduro, a realizarse el próximo miércoles 23 de enero en Caracas y en la Plaza Bolívar de Guanare. Desde el Estado portuguesa, Emmanuel Sereno, Noticiero Venevisión. El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, Juan Pablo Olalquiaga, aseveró que el deterioro de la economía nacional se debe a una serie de medidas tomadas por el Ejecutivo y no a una supuesta guerra económica. En ese sentido, detalló que la producción petrolera y los ingresos de crudo se contrajeron 52 y 74% respectivamente. El empresario también aseveró que si no hay expectativa de viraje del gobierno actual, no habrá posibilidad de un cambio económico en nuestro país. Igualmente, Olalquiaga indicó que muchos empresarios se han quedado en el país esperando una transición. Y fue ultimado el presunto homicida de Polibaruta, Jefferson López, quien recibió un tiro en el rostro luego de acudir a comprobar una situación de rehenes en Hoyo de la Puerta en diciembre de 2018. El hecho se originó durante un operativo para desarticular la banda Los Páez. Nelcy Oviedo amplía todos los detalles. El secretario de Seguridad Ciudadana, Manuel Tangir, informó que Luis Daniel Delgado Hernández fue identificado como el autor del asesinato del funcionario. Junto a él cayeron otros 4 antisociales que formaban parte de la organización criminal que operaba desde hace 2 meses en varias zonas del municipio Baruta y El Hatillo. Los delincuentes quedaron identificados como Adrián Odilio Aponte Martínez, los hermanos May Franqui y Osmer Batatima González y Sebastián. No solamente se encuentra el responsable, sino que adicionalmente se recupera el arma de fuego del funcionario policial, el cual fue ultimado el 12 de diciembre. El arma orgánica perteneciente a la Policía Municipal de Baruta, pues fue recuperada en ese procedimiento. Fue una de las armas con que ellos también utilizaron para enfrentarse contra las comisiones policiales. Esa arma fue recuperada y este sujeto, que de alguna manera está plenamente identificado, que le quitó la vida al funcionario, también es uno de los sujetos que cae abatido en este fuerte enfrentamiento.
Durante el procedimiento fueron heridos 5 funcionarios. Incautaron 3 escopetas, 2 pistolas y un revólver, así como teléfonos celulares y prendas alusivas al 6CPC y a la Guardia Nacional Bolivariana. Manuel Tangir informó que esta banda estaba conformada por 12 personas y que aún quedan por capturar otras 7. Señaló que estarán trabajando para desarticular más bandas como estas para evitar que siga aumentando el índice delictivo. Desde Baruta, Nelson Oviedo, Noticiero Venevisión. En el estado Táchira fue desvalijada el área administrativa de Corpo Salud. Este es el segundo ente dependiente de la gobernación que ha sido atacado por la delincuencia en menos de una semana. Marine Glock nos amplía los detalles. Los delincuentes se subieron al techo de Corpo Salud e ingresaron a las oficinas de contabilidad por las ventanas. Pese a que el hurto afecta la operatividad del organismo, no tiene consecuencias en el pago de nómina. Lo que creemos, se trata de una banda que está actuando contra los entes públicos. La semana pasada fue Lotería del Táchira, esta semana o este fin de semana fue la Corporación de Salud del Estado, justamente el área administrativa, específicamente el Departamento de Contabilidad, donde hurtaron equipos de computación. Corpo Salud exige celeridad en las investigaciones, condena la ola de inseguridad que mantiene azotada a la red de salud del estado Táchira. Respecto a los entes de dispensario de salud, los ambulatorios, han sido constantemente víctimas en menor o mayor tamaño y se han hecho las denuncias respectivas. Autoridades de Corpo Salud agregaron que existe un déficit de personal de seguridad debido al éxodo de trabajadores. En Táchira, Marine Glock, Noticiero Venevisión. Tiempo de hacer una nueva pausa en su Noticiero Venevisión. Amigos, quédense allí, ya que al regreso les vamos a tener reiterada solicitud. Gobierno colombiano pide a Cuba que entregue a los miembros del ELN. Detalles en lo que pasa en el mundo. Amigos, de inmediato revisamos lo que pasa en el mundo. El gobierno colombiano reiteró su petición a Cuba para que entregue a los miembros del Ejército de Liberación Nacional pertenecientes a la Delegación de Paz, asegurando que no hay protocolo que ampare el terrorismo. La solicitud fue emitida tras la admisión por esa guerrilla de la autoría del atentado contra la escuela de cadetes que dejó 21 muertos y más de 60 heridos, según indicó el alto comisionado de paz, Miguel Ceballos. El pasado viernes, el presidente colombiano Iván Duque ordenó reactivar las órdenes de captura contra 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba, sede de las negociaciones, ante lo cual La Habana invocó el sábado protocolos diplomáticos. Por su parte, el gobierno de Cuba aseguró que jamás ha permitido ni permitirá que su territorio sea usado para la organización de actos terroristas, al igual que señaló haber cumplido estrictamente su papel como garante y sede alternativa de la mesa de diálogos de Colombia entre el gobierno y el ELN. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, firmará un decreto que permitirá al Estado recuperar dinero y otros bienes relacionados con la corrupción y otros delitos como el narcotráfico. El jefe de Estado calificó como una urgencia avanzar con la extinción del dominio, un proyecto que fue aprobado en 2016 por la Cámara de Diputados y recién fue aprobado en agosto pasado por el Senado, aunque con modificaciones sobre la iniciativa original. En Perú, la congresista fujimorista Jenny Vilcatoma anunció que próximamente presentará una denuncia constitucional contra el presidente peruano Martín Vizcarra por violar el artículo 126 de la Constitución. Dicho artículo establece que los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Y por presuntamente, el mandatario mantuvo la representación de su empresa sin Vizcarra, mientras ocupó otros cargos dentro del gobierno. Y cerramos en Afganistán. Murieron al menos 100 miembros de las fuerzas de seguridad a causa de un ataque aéreo provocado por los talibanes en una base del Directorio Nacional de Seguridad. Según fuentes oficiales, entre las víctimas no hay civiles. Los fallecidos pertenecen todos a las fuerzas de seguridad. Entre tanto, otros 4 atacantes involucrados en el atentado murieron, uno de ellos a causa de la explosión y los otros 3 abatidos por funcionarios. Nueva pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, al regreso, victoria. Selección colombiana vence a Bolivia en Sudamericano Sub-20. Los detalles
en la información deportiva. Ya venimos. Amigos, iniciamos el mundo de los deportes. Vamos a hacerlo, Marieta, con fútbol. Y es que la selección de Colombia venció por la mínima a su similar de Bolivia en la tercera jornada del Sudamericano Sub-20. Con esta victoria, el conjunto neogranadino se sitúa en el segundo lugar del Grupo A. Nos vamos al estadio El Teniente en Chile, donde un tanto en el minuto 63 de Iván Angulo le dio la victoria al equipo cafetero. Ambas selecciones en el primer tiempo disputaron un choque emocionante en el que los máximos protagonistas fueron los guardametas, quienes evitaron en varias oportunidades la caída de sus porterías. Y seguimos con fútbol. El Barcelona sigue muy activo en el mercado de fichajes. El conjunto azulgrana ha fichado a Kevin Prince Boateng, delantero que ya conoce la liga de su etapa en Las Palmas y llegaría para ser el suplente de Luis Suárez después de que los azulgranas hayan desechado otras operaciones como la de Stuani, Carlos Vela o la de Álvaro Morata. El jugador alemán de origen ganés llegaría para satisfacer los deseos del entrenador Ernesto Valverde, que pedía un jugador que pudiese sustituir al 9 del conjunto catalán debido a los meses decisivos de esta competición. El técnico está intentando rotar a sus jugadores para que lleguen frescos a los meses decisivos de la temporada. Y cerramos con tenis porque Roger Federer anunció que volverá a jugar el Roland Garros después de 3 años de ausencia. Así lo aseguró en una rueda de prensa luego de ser derrotado por Stefanos Tsitsipas en los octavos del Abierto de Australia. Federer destacó que se encuentra en una fase donde quiere darse el gusto sobre el Grand Slam de tierra. Hacemos una pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, al regreso, cambio radical. Ozuna sorprendió a sus fans con nueva imagen. Los detalles en Estrenos y Estrellas. Hacer algo más. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Nicky Jam, quien actuará junto a Will Smith y Martin Lawrence en Bad Boys. El cantante regresará a la pantalla grande como uno de los villanos de la película protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, Bad Boys. Esta no es la primera actuación en Hollywood para Nicky Jam, pues en el 2017 participó en la película de acción que protagonizó Vin Diesel. Bad Boys marca la tercera entrega de la saga que está prevista para estrenarse en cines en el año 2020. La estrella ya sabe lo que es colaborar con Will Smith, puesto que el año pasado interpretaron la canción Live It Up, que fue el tema oficial del Mundial de Fútbol en Rusia. Y los fanáticos de Ozuna se sorprendieron por la nueva apariencia del cantante. Ozuna usó su cuenta de Instagram para compartir distintas fotografías de su aspecto renovado. Ahora se muestra con el cabello corto, sin trenzas, que por mucho tiempo formaron parte de su look. Algunos fans demostraron su apoyo incondicional al cantante y aseguraron que pese a este radical cambio igual le queda bien, mientras que otras seguidoras extrañan el tan característico cabello largo y se resistieron a creer que el popular negrito de ojos claros haya cambiado su imagen. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros. Los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Bien amigos, y así concluye la presente emisión de su noticiero Venevisión. Amigos, noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden, como siempre. Gracias por acompañarnos.